Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Vamos a esperar unos minutitos para que se conecte más gente y para que se conecte también nuestro invitado de hoy, que aquí ya me envió una solicitud. Les recuerdo que el tema de hoy día que vamos a tratar en esta conversación es comunicación política y plebiscito. Voy a sumar a nuestro invitado hoy día de hoy, que es Claudio Elortegui. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, qué gusto de tener esta conversación contigo y con toda la gente de Cubic y las personas que se están uniendo en este diálogo, así que feliz de poder abordar esta temática de la comunicación política, de las elecciones, lo que se nos viene ya dentro de muy poco, y de lo que se nos viene además con una serie de procesos electorales, así que me imagino que muchas de esas cuestiones vamos a estar abordando, así que feliz de además felicitarlos a todos los integrantes y componentes ahí de Cubic, que están muy activos, siempre lo han estado en el ámbito territorial, pero ahora también uno se va informando mucho más de la cantidad de cosas que hacen en el día a día mediante las redes sociales y el excelente uso de la comunicación digital. Así que encantado y quedo a tu disposición. Muchas gracias, profesor. Gracias por las palabras también. Vamos a partir entonces esta conversación. Primero vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es el proyecto COVID y lo que nos convoca hoy en día, y después vamos a partir esta conversación con un par de preguntas que le queremos realizar. Bueno, primero darle la bienvenida a todos y todas a esta conversación vía Instagram. Para quienes se están sumando, les contamos que este espacio es una iniciativa de la Escuela de Periodismo de la PUCB a través de su proyecto CUBIC, Colectivo Universitario de Vinculación y Comunicación Ciudadana, nacido con el objetivo de articular universidad y comunidad local por medio del trabajo conjunto con organizaciones y la comunidad escolar. Con este espacio, con estos vivos, nos queremos sumar a la conversación sobre el próximo plebiscito con el objetivo de promover la formación, la información y participación a través de diversos aspectos de este proceso. Soy Paulina Muñoz, estudiante de periodismo de la PUCB, voluntaria del proyecto CUBIC, y hoy los acompañaré en este espacio en el que conversaremos con Claudio Elortegui, periodista y académico de la Escuela de Periodismo de la PUCB, sobre comunicación política y plebiscito. Así que muchas gracias nuevamente, profesor, por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, Paulina. Encantado. Entonces vamos a partir. El 26 de agosto pasado se inició el periodo oficial de propaganda electoral respecto al plebiscito del próximo 25 de octubre. Hasta el momento, queremos saber cuál es su análisis de las estrategias comunicacionales que se han usado y cuáles han sido los aciertos y desaciertos desde su perspectiva. Uy, tremenda pregunta, Paulina. La verdad que en general siempre la evaluación de lo que puede ser el balance hay que tomarlo dentro de lo que son los periodos legales, naturalmente, de las mismas campañas, pero como una cuestión todavía en pleno desarrollo, ¿no? Que es un concepto que nos gusta tanto a los periodistas y en plena evolución. Eh, Sin lugar a dudas, las campañas repiten cuestiones que se vienen dando en la tendencia de los últimos procesos electorales, por lo menos de la última década, por un lado, pero también se van añadiendo cuestiones nuevas, inéditas, pese a lo reciente también que tuvimos como gran proceso las últimas presidenciales, por ejemplo, ¿no? Como cuestiones que todavía hace falta seguir trabajando, y aquí toda la invitación al talento de todos las y los integrantes de Cubic, a los interesados en la comunicación política, a los futuros comunicadores, comunicadoras, periodistas, es sin lugar a dudas que hay serias falencias como en las narrativas de las elecciones en Chile. Son cuestiones muy poco dadas a la épica, poco convincentes, poco motivadoras, no trabajan bien los elementos emocionales, no se trata aquí de explotar la emoción con un simple afán de espectacularización o de, cierto, establecer elementos que también pueden tender a la desinformación desde las emociones, pero los elementos épicos, los elementos de proyectos que pueden configurar un ideal de cambio, de transformación social,
que me imagino todas las fuerzas políticas, algunas más, otras menos, ¿cierto?, intentan establecer, pensando además en un sistema que ahora hay que mover a la gente a que vaya hasta las urnas, ¿no?, a votar. Que antes el sistema obligatorio era una cuestión que prácticamente los votos se dividían, uno podía incluso tener un nivel de predictibilidad mucho mayor de acuerdo a eso, y por tanto las campañas fueron perdiendo mucha de esa mística, fíjate, Paulina. Eso no lo he visto todavía tan claramente establecido en las actuales. Creo que se siguen dando determinados ejes de diferenciación que están muy dados por cuestiones que además, en el caso del rechazo, no han tenido éxito en la cultura política chilena, como un poquito la apelación al miedo, al terror, a elementos que infundan la inseguridad. No obstante, creo que todavía hay que analizar bien todo lo que fue esa estrategia, por ejemplo, con la figura de Chilezuela, ¿te acuerdas? Con Guillé frente a Piñera. Habría que ver realmente el nivel de impacto que tuvo, pero aparentemente fue una cuestión que pudo haber pesado por el poco tiempo que quedaba en esa segunda vuelta. Entonces, todos esos ritios se siguen evidenciando. Por el lado del apruebo se aprecian, yo creo que excepto cualquier ciudadano que estemos consumiendo información, apreciamos por momentos algo que me preocupa, que es una cierta dispersión del mensaje. Tantos tipos en fondo de izquierdas que tenemos hoy en día están apelando a ciertos frames específicos, y eso por momentos puede debilitar un poco lo que realmente interesa, y esto sumado naturalmente, Paulina, al contexto que tenemos, un contexto pandémico, un contexto cierto que lo envuelve todo, y que está generando inseguridad. La comunicación gubernamental, lo hemos sabido, nunca ha sido muy fina, independiente de los gobiernos también, a propósito de las campañas electorales, pero particularmente este gobierno tiene cero problemas para comunicar, se confunde, no tiene claridad, algunas veces uno ya no sabe si realmente lo que se busca también son dobles efectos en esa supuesta poca claridad. Entonces también piensa tú todo lo que se generó, Paulina, con esta cosa de que no podían votar los enfermos de COVID, que es una cuestión que yo de inmediato, por lo menos en los círculos en los que uno se mueve y que puede hacer algún aporte, me pareció preocupante y alarmante, porque se atenta finalmente contra un derecho de toda la ciudadanía, que es el derecho a sufragar, que se supone que es uno de los que, ¿cierto?, más representan los elementos de la democracia. Entonces, que ahora, hace algunas horitas atrás, incluso el propio Cervel, el propio ministro de Salud, han dicho, mira, si finalmente llega una persona enferma a votar, no le podemos decir que no. Eso yo también creo que todos esos mensajes finalmente pueden generarnos una inseguridad en torno a la población de riesgo que legítimamente y que necesitamos que vaya a votar. Este debiese ser un proceso además histórico, un hito. Y por el momento lo que yo veo es que esta capacidad en fondo muy de los partidos políticos por adelantar el tema de las elecciones presidenciales, por un lado, Paulina. Esta cosa de seguir sumando un poco la incertidumbre, o esta cosa de que, mira, la opción de la prueba ya la tiene ganada, no vaya a ser que siga quitándonos motivación por un proceso en el que creo el pueblo de Chile tiene que hablar muy claramente. Y otra pregunta, en el eventual caso de que ganara la opción apruebo, a través de la modalidad de la Convención Constitucional, uno de los aspectos que genera más expectativas y preguntas es la elección de los miembros que formará esta convención. Muchas personas nos preguntamos cómo podrá competir un candidato o candidata ciudadana contra quienes ya tienen una carrera política, y tomando en cuenta esto, ¿qué oportunidades y desafíos desde la comunicación política ve para que estos candidatos logren comunicar sus ideas y potencialmente ser electos? Es una tremenda pregunta, Paulina. Yo también me la estoy haciendo desde hace ya varias semanas. Estoy súper preocupado. Hoy día una actividad también impulsada por COVID. Estuvo el destacado, cierto abogado, Cristian Vera. Yo le hacía la misma consulta, entregó un diagnóstico que para mí también coincido mucho. Creo que para los independientes va a ser muy difícil entrar a competir en un sistema como el que tenemos, un proporcional inclusivo, en el que además necesitan inscribirse como si no tuvieran obviamente partidos políticos, pero no se dio esa flexibilidad o esa condicionante de asumir
que todo lo que se viene viviendo desde el 18 de octubre, probablemente antes, es un proceso que no está ligado a los partidos políticos, sino a una base social importante, un tejido de lo comunitario, que además se ha visibilizado y se ha activado también dentro de todas las asimetrías y las desigualdades existentes dentro de lo que es el diario vivir, la competencia política y también los extremos pandémicos. Entonces, en esa circunstancia, pedirle a candidatos y candidatas independientes que no se sienten hoy día cercanos a los partidos políticos, pero que legítimamente quieren entrar, como tú señalas, al proceso constituyente, siendo convencionales y teniendo un aporte incluso de mayor autonomía, van a tener que generar la firma, van a tener que ir a la notaría, van a tener después que entrar a competir, o sea, es muy difícil. Por tanto, lo que se empieza a hablar fuertemente es que este es el momento que los partidos políticos, ojalá, esperemos, tengan una capacidad de apertura y de sintonía fina, justamente con esa base representativa que es la que más se escuchó y la que más se movilizó, ¿cierto? Y la que más articuló una propuesta, además, no amorfa, ni mucho menos, sino bastante orgánica de lo político desde el 18 de octubre. Entonces, es importante que también personas que se sientan llamadas a poder ingresar al proceso constituyente de esa forma tengan las garantías de competitividad dentro del sistema y puedan tener esa representatividad. Va a ser muy difícil. Yo creo que si los partidos políticos no tienen acá la oportunidad de abrir derechamente para que entren los independientes, lo que estamos hablando se va a dificultar mucho. Piensa tú, Paulina, que ahora de aquí a finales de enero tienen que estar todas las listas conformadas para el proceso de abril. Y entonces, frente a esa máquina también electoralista, en la cual si hay algo que los partidos políticos tienen buena capacidad de reacción y rápida ejecución, es justamente el elemento propagandístico electoral, que lo estábamos criticando por lo demás, que tiene muchas falencias, pero lo que es justamente esa máquina, esa la manejan muy bien. Entonces, frente a lo que son la reducción de esfuerzos individuales de los independientes, chuta, hay que eso. Hoy día escuchaba también a la gente de No Más AFP que está planteando esto y va a pedir alguna reforma al respecto, pero todo se está haciendo tan encima, Paulina. Tuvimos tanto tiempo para proyectar esto bien, por ejemplo, locales de votación, que pudimos haber, ¿por qué no, como país, tener algunos locales de votación para votación adelantada? Para la gente, por ejemplo, que legítimamente considera que quizás se pone en riesgo ir a los mismos locales de votación el día 25. Bueno, tantas cosas, el correo, la votación por correo, pero bueno, nuevamente mostramos que como que vamos chuteando la pelotita y después buscamos la solución más fácil. Y más ahora con el desafío también de estar en pandemia. Vamos a decirle a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la puedan hacer a través de los comentarios. Recordarles también que el tema que estamos abordando hoy día es comunicación política y plebiscito. Profesor, nuevamente considerando entonces que nos enfrentamos a un proceso constituyente próximamente, ¿cuáles son, según su perspectiva, los temas que estarán en el centro de la agenda política y sobre los que habrá más discusión? Se me cortó un poquitito, Paulina. ¿Los temas de discusión política en qué momento? ¿En las próximas semanas o ya de cara a la constituyente? De cara al proceso constituyente que nos vamos a enfrentar prontamente. ¿Cuáles son, según su perspectiva, los temas que estarán en el centro de la agenda política y sobre los que habrá más discusión? Bueno, ahí uno puede diferenciar también, dentro de lo que estábamos hablando, o sea, de qué forma el aspecto de contenidos logra habitar y logra diferenciarse en esos contenidos y asociarse a determinadas propuestas, y que lo que estamos viendo dentro de cierto del diseño electoral es esas propuestas y esos contenidos se van a asociar a fuerzas políticas, a partidos políticos, o bien a individualidades, a personalización. También vivimos efectivamente un aspecto de hiperpersonalización en la política actual, muy fuerte desde los 90, ¿cierto? Desde la gran configuración televisiva, el fondo de la política. Esto se ha ido acentuando naturalmente también con las redes sociales, y en un escenario en que los partidos políticos no tienen mucha gente o buscan este rápido posicionamiento que tú señalabas,
para asociar ese posicionamiento a una temática para que sea convincente también y haga el fondo la complementación para que la gente pueda determinadamente votar por esa opción, eso y en procesos muy acelerados. Piensa tú que a mí lo que me preocupa mucho, Paulina, es que efectivamente el gran tema de fondo, vale decir, de qué forma la ciudadanía comienza también a establecer ciertas temáticas que en todo caso creo que fueron muy claras desde el 18 de octubre, vienen siendo claras dentro de un proceso y de un continuo, eso que uno podría decir, se expresan muy fuertemente desde el 2016, del 2006 en adelante, donde han florecido no solo los elementos de la educación, los elementos de las pensiones, ahora los temas, lo que tú señalabas, de salud, todos los elementos de riesgo sanitario, de gestión de los sanitarios, va a ser muy importante. Esto ligado también a los procesos de desconcentración y descentralización, aseguramiento de recursos para esos territorios, formas además también de respuestas ante lo que va a ser la gran pospandemia, que va a ser la situación laboral de nuestro país. Entonces, todos esos elementos, el eje económico va a ser bien importante, pero de cara también a una sensibilidad dada desde octubre de los elementos de la dignidad del humano. Yo creo que esos van a ser elementos muy claros. Ahora, son muy abstractos por momento. Entonces, eso tú tienes que bajarlo y complementarlo y personalizarlo y con una gran cantidad de propuestas y además pensando en una gran cantidad de procesos electorales que van a haber. Entonces, eso va a ser todo un reto para la comunicación política de a quienes deseen llegar, y lo lamentable muchas veces es que justamente en un nivel de saturación, piensa tú, 25 de octubre, 29 de octubre, 11 de abril, 2 de mayo, 4 de julio, 21 de noviembre, 19 de diciembre, y llegamos todo esto ya pensando el próximo año, este año y el próximo año, y entroncamos después con el primer semestre del 2022, que va a ser, es cierto, la ratificación de la nueva Constitución. Y esto estamos hablando además el 11 de abril, elecciones municipales, gobernadores, convencionales constituyentes, o el 4 de julio, donde vamos a tener primarias presidenciales, primarias parlamentarias, o sea, va a haber mucha convivencia de procesos y de muchos candidatos. Por tanto, los temas, los contenidos van a tender a perderse, y ahí puede surgir esta hiperpersonalización y finalmente la gente pueda votar por lo que conoce, que no necesariamente es lo mejor. Y ese es el mix en fondo y el gran tema. Temas que se van a plantear ahí, entonces va a depender mucho de cómo va la agenda y de cómo esos macro temas, te insisto, se complementan con el tipo de rostro que las fuerzas políticas quieren plantear en procesos que van a estar muy saturados y que van a tener muchos candidatos. Vamos a aprovechar de leer una pregunta que vi por acá. ¿Cuál es el rol de las redes sociales en este plebiscito? Que me parece que lo señalaba Rodrigo Alfaro. Un saludo grande a don Rodrigo Alfaro. Las redes sociales en este proceso, es la gran pregunta, ¿eh? Es la gran pregunta. Yo creo que justamente en condiciones de confinamiento, en un natural repliegue de lo táctico, territorial, en la forma tradicional de hacer campaña, en la inexistencia también de este supuesto que los partidos tradicionales siempre dicen, no, si nosotros la paloma, el afichito, todavía sigue siendo muy importante, y te lo discuten, yo creo que no es tan importante, pero bueno, desde el punto de vista del posicionamiento inicial que ellos señalan y la convivencia, la existencia de la marca candidato, para ellos sigue siendo muy importante. Entonces eso no va a estar tampoco mucho este juego de los operadores políticos que como estábamos hablando anteriormente, favorece mucho a las fuerzas políticas tradicionales desde el ámbito de ese tipo de articulación y de movilización de recursos. Entonces tenemos un escenario digital que yo creo que obviamente va a ser muy importante porque estamos trasladando buena parte de nuestras funciones no solo laborales, no solo sociales, no solo de vida cotidiana, también afectivas y emocionales. Entonces ahí hay que ver de qué manera estos elementos pueden pesar fuertemente en determinados tipos de visiones y entroncar además con ciertas expectativas. El tema de las expectativas, por un lado, de la población, o en este caso de la ciudadanía que se siente llamada a votar. Además, pensemos en un proceso voluntario. Por otro lado, toda la carga simbólica, la carga comunicacional de lo que venía previamente jugándose desde un punto de vista estratégico. Y por otro lado también, esta nueva apertura de espacios, en la cual estamos viendo que la gente cada vez está entrando más fuertemente en las redes sociales, donde, por ejemplo, lo que tú estás planteando hoy día, Paulina, con este programa, a esta hora, por lo menos, yo hoy día habían 3 o 4
programas de ciudadanos, de colectivos, de movimientos, de fuerzas sociales que estaban organizando conversaciones que eran todas entretenidas, todas entretenidas. Entonces, eso plantea también micro, en fondo, iniciativas que además la capacidad expansiva que tienen las redes sociales, yo creo que van a plantear un rol muy importante. Pero siempre en esto va a estar el rol de la coherencia, va a ser muy importante. Es decir, entre lo que es esa identidad de construcción de personalidad política que se hace, cómo se manifiesta y entronca justamente con las grandes temáticas de sensibilidad que pueden existir a nivel de la oferta electoral, y eso cómo se traduce finalmente en cuestiones, por un lado, emocionales, pero también de satisfacción de necesidades y de inquietudes de lo político. Por tanto, no tenemos todavía la comprobación empírica de cuánto va a pesar, pero lo que uno podría ver en algunos procesos, por ejemplo, recientemente el coreano está revisando, o las primarias, ¿cierto?, en Wisconsin, o el proceso municipal de Francia, todo esto fueron en proceso COVID, ¿cierto?, y votaciones que se dieron en circunstancias COVID, las redes sociales fueron fundamentales, así que no veo por qué no en Chile sean también importantes, con el riesgo que eso trae también con la desinformación y con las asimetrías de recursos. Disculpa, Paulino, y con esto cierro, porque estábamos viendo ayer, ¿cierto?, el rechazo concentra el 89% del gasto electoral en las plataformas de redes sociales. Y eso es una cuestión también como para observar. Sí, las redes sociales sin duda van a jugar un rol importante en este proceso. También le queremos preguntar, profesor, de qué forma es posible que los ciudadanos y ciudadanas logren participar de alguna forma de esta discusión. Mira, es también otra gran pregunta que me la he hecho, y fíjate que hoy día, de hecho, se desencadenó harto en mí esa pregunta porque también surgió en las actividades que está haciendo CUBIC, y fíjate que a ver, si tenemos esta realidad, por un lado, de que vamos a ver que va a ser muy difícil que entren independientes o incluso ciertos movimientos que se han ido organizando y se han ido articulando desde los últimos meses frente a lo que va a ser las condiciones existentes desde el punto de vista de las barreras electorales, y eso ya está así, y hay que jugar un poco con esa disposición. Bueno, a partir de eso, entonces, lo que se va a abrir es un escenario, por un lado, de dificultad, que vamos a ver ahí, y por tanto de participación en cuanto a competitividad electoral, que ya va a estar media perdida frente a los partidos políticos. Si es que los partidos políticos tradicionalmente no abren la opción de que entren en masa los independientes, y los independientes muchas veces con temáticas que no son absorbidas, ni son procesadas por los partidos políticos, y que sí han sido visibilizadas desde los movimientos sociales con mucha fuerza y durante todo el contexto del último año que estábamos conversando. Entonces, los temas de género, los temas medioambientales, los temas justamente constitucionales más finos, los elementos de, por ejemplo, derecho de agua, etcétera. O sea, toda una temática que apela, ¿cierto?, a una nueva generación de derechos sociales, y que debiesen, por supuesto, estar refrendados, sin lugar a dudas, en una discusión constitucional. Todos esos elementos, si no tenemos esta opción de que ingresan por una representatividad de constituyentes que realmente motiven a la ciudadanía, y sobre todo a la ciudadanía que ha estado movilizada de manera mayoritaria y masiva, bueno, yo creo que ahí entra el papel muy importante de los medios de comunicación, Paulina, y de lo que pueden ser los nuevos medios de comunicación y las nuevas plataformas emergentes desde la virtualidad, la digitalización, la ligereza y la velocidad que tienen, en cuanto a que no tienen una gran estructura, por tanto se pueden articular también las narrativas periodísticas de fiscalización y de aporte de la construcción de la agenda de una manera mucho más rápida y veloz. Esto además, lo que uno le podría dar vuelta es que TVN, por ejemplo, un canal que está muy perdido, digo yo, ¿cierto?, teniendo, entre comillas, un rol de lo público. Bueno, una de las señales de TVN, pensando en el diseño digital, debiese, ¿por qué no?, estar constantemente difundiendo y entregándonos al resto de las chilenos, chilenos, y sobre todo aquellos que quizás no están tan metidos en las redes sociales, sino que están más metidos en los medios tradicionales, llámese televisión, una señal exclusiva, como si fuera un canal de parlamento, así como el canal de la Cámara de Diputados, el canal del Senado, uno que existiese de constituyente, y que
entregara todas las noticias y que estuviera ahí encima. Y por otro lado también, el que los mismos canales institucionales del Parlamento pudiesen también abrir otras señales o derechamente también complementar a las funciones que tienen con una información que pudiese emanar constantemente de los constituyentes. Entonces, si no vamos a tener una representatividad tan directa en la ciudadanía debe tener la posibilidad de estar presente, casi como un reality show, en el minuto a minuto y en el segundo a segundo de ese tipo de discusiones. Creo que va a ser muy importante ese rol de fiscalización, como ya se ha apreciado en otras instancias, y eso también va a empoderar a otro tipo de organizaciones, incluso, por ejemplo, CUBIC, u otras que están muy cercanas a los territorios y a los elementos de ciudadanía, en las cuales también se haga sentir fuertemente la necesidad de que se considera, al menos pudiesen ingresar en los debates correspondientes. Y profe, entonces, para ir finalizando y tomado también un poco sobre lo que nos estaba señalando, actualmente se habla de que enfrentamos una crisis de la institucionalidad. Asimismo, se habla de una crisis en la industria mediática y de una desconfianza generalizada hacia los medios de comunicación. Más allá del plebiscito y considerando que existen varias elecciones próximamente, como lo estuvimos hablando, ¿cuáles son los desafíos de la comunicación política en un contexto tan convulsionado como el que vivimos? Creo que lo dijo un poco en la respuesta anterior, pero que andemos más también en eso. Sí, mira, tratando de ser lo más sintético posible, lo que pasa es que esto, evidentemente, como tú señalas, son tremendas preguntas que requieren una buena formulación. Exacto, pero fíjate que, mira, lo que tú planteas por un lado, o sea, hay que pensar que la comunicación política, uno de los émbolos de la tríada de la comunicación política es el mundo de lo periodístico, el sistema mediático. Sistema mediático, por un lado, que debiese siempre estar conectado, y ese es el problema que tú señalas. Los medios también son instituciones y también forman parte de una crisis de institucionalidad y una crisis de legitimidad, en el fondo, del sistema del poder que se ha venido acentuando con mucha fuerza durante la última década, como un fenómeno también global, pero también con las particularidades de nuestra realidad local. Ese sistema de medios cumple un rol muy importante en la fiscalización, en todas las funciones de watchdog y en todas las funciones de oxigenación también democrática, y que lamentablemente en las investigaciones que hemos hecho, y si uno persigue grandes volúmenes de noticias y medios, etcétera, y ve cuál es el rol que más ha permanecido, quizás más ha estado latente en el sistema de medios, dentro de la generalidad, por supuesto, porque también el sistema de medios lo bueno que está teniendo hibridaciones importantes de lo digital y lo que hablábamos anteriormente, y ahí acentúa otro tipo de roles. Pero el rol de la fiscalización hacia el poder está más disminuido frente a la facilitación más de servicio y leal que ese poder tiene con el poder político, por un lado, con las propias lógicas del poder mediático y con un tipo de ciudadanía más ligada a la opinión pública de encuestas, y no una ciudadanía que es la que finalmente también demandó con mucha furia y con mucha indignación también, a partir de todos los elementos que estallaron desde el 18 de octubre, también en los medios de comunicación un rol social que no solo puede estar dado, ¿cierto?, por lógicas de espectacularización que la propia ciudadanía sabe que son dañinas y que son nocivas, finalmente, ¿ah?, para todo lo que estamos hablando, para la calidad de los debates, para lo que significa también los elementos de transparencia, para tocar justamente un montón de cuestiones que finalmente quedan en una estigmatización o simplemente quedan truncadas por un tipo de representatividad informativa que la gente en esto no es tonta, lo sabe muy bien y rápidamente va generando las asociaciones. Entonces, desde ese punto de vista, lo que tú señalas va a ser muy importante, y también los medios de comunicación tradicionales se están jugando, y hablo de tradicional, me refiero a las grandes marcas tradicionales, que no son muchas tampoco en Chile, pero se van a jugar también la posibilidad de establecer si van a poder sobrevivir o no. Yo lo llevo a ese nivel, o sea, lo que tú decías, la seria crisis económica también que tienen estos medios es bastante evidente. Obviamente van a ir acelerando también los procesos en fondo de nuevos modelos de negocio, sobre todo más aplicados a la digitalización y a todo lo que puede ser suscripciones, pero esos medios, si también no logran sacarse el switch en fondo de elementos muy anclados en un tipo de institucionalidad
que no está dada por la participación. Y cuando hablo de la participación mediática, la coparticipación, el encuentro con sus audiencias, la formulación también de temáticas desde las cuales se pueda involucrar tipos de periodismo más vinculados también a la ciudadanía, nuevos columnistas también, Paulina, estamos con los mismos columnistas, los medios de comunicación, las mismas fuentes de hace 40 años. Así como pasa lo mismo con los mismos ministros, con los mismos parlamentarios, con los mismos alcaldes. Entonces, eso también va a ser muy importante que esos medios por lo menos, si no lo hacen, no importa, porque ya está apareciendo una camada nueva de medios que quizás no tienen, por supuesto, la robustez todavía económica para hacerlo, pero están avanzando rápidamente. Entonces, en eso también otro elemento que ojalá se pueda discutir en la Constitución, el derecho a la comunicación y sobre todo el derecho a la comunicación local, con todo un sistema y un ecosistema mediático que hay que asegurar para la diversidad y la pluralidad de lo cultural, territorial, local, y también como una forma de estimular la labor de las y los periodistas. Y aquí los periodistas son muy importantes y están siendo absolutamente también arrasados por estos despidos masivos a nivel de medios, y es un tema que parece tabú, nadie lo toca, ni los propios medios, y tampoco lo toca el mundo político, siendo que el mundo político o la institucionalidad de lo político está estrechamente ligada también a los tipos de trabajo periodístico que se hacen y cómo eso finalmente también logra o no una respuesta virtuosa en un tipo de democracia que es el que estamos esperando. Muchas gracias, profesor, por la conversación. Vamos a leer unos comentarios aquí de las redes sociales a partir de la pregunta, me imagino también que nos hizo. Así como representan más alcance, también traen consigo limitaciones. Si no se paga por publicidad, tus seguidores no te ven. Eso sin duda afecta en tiempos de campaña. Sí, absolutamente. Entonces, estaríamos. Muchas gracias, profesor, por la participación, por la disposición de estar hoy día juntos a Cubic en este en vivo. Agradecer también los comentarios a los participantes, a los que nos hicieron preguntas, y agradecerle a usted nuevamente por la participación y el tiempo que asignó para estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Paulina, felicitaciones por lo que están haciendo, siempre lo estoy mirando, y a los dos programas anteriores me parece que ya hubo, con una médica, ¿cierto?, con todo el tema del autocuidado para las elecciones, importantísimo que eso se pueda seguir difundiendo por lo que se nos viene. Hay que ir a votar, hay que tomar las medidas de las prevenciones del caso, pero es muy importante tener esa presencia en las urnas, y también vi a Aniela Vega, o sea, ha estado muy interesante todo, así que muchas gracias por incorporarme, para mí un honor. Muchas gracias, profesor. Y también, para finalizar, agradecerle a todo el equipo Cubic, a quienes están detrás de este en vivo también y la preparación de esta conversación. Recordarles que este Instagram va a quedar guardado, al igual que los otros que hemos realizado. Y el próximo martes a las 20 horas, en este mismo canal, en nuestras redes sociales, estaremos viéndonos también para otro en vivo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias, profesor. Que estén bien y cuídense mucho. Fondéate seguro. Chao, chao. 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 Chao.